vamos a tocar el tema 3, se llama El camino a Jerusalén, un modelo para ser discípulo. Veíamos en la introducción cómo el Evangelio tiene varias partes, y la tercera parte se llama así, el camino a Jerusalén o el viaje hacia Jerusalén, que inicia en el capítulo 9, versículo 51. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Es más, para muchos esta es la parte más original de San Lucas, porque para Lucas la imagen del camino y la imagen del cristiano van a estar siempre unidas. Él ve el cristianismo como un camino. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas está narrando un juicio contra Pablo, y en el capítulo 24, versículo 22, habla del testimonio de Félix, que era ante quien lo estaban juzgando, y voy a leerles ese fragmento. Dice: Félix, que estaba bastante bien informado acerca del camino cristiano, les dijo. Ahí se ve el cristianismo como un camino, y es un proceso bonito. ¿Por qué? Porque si el cristianismo es un camino, el centro del Evangelio es el camino de Jesús. ¿Y por qué hacia Jerusalén? Porque en Jerusalén se cumplirá su misión. La misión redentora de Cristo se va a cumplir en la ciudad de Jerusalén. Por esta razón, en esta tercera etapa del Evangelio, que es la etapa del camino, vamos a poder adquirir bastantes elementos para un discipulado. Empezando porque nos dará una ruta. Para uno seguir a alguien, tiene que llevar una ruta. Y esta parte del Evangelio nos la va a ir dando lentamente. Entonces, el camino es una clara metáfora de la vida cristiana. Es una clara imagen del proyecto de Jesús. Es una clara imagen del estilo de vida de los que siguen a Jesús. No es algo estático, es algo que se mueve. De hecho, veíamos que para Lucas la historia es muy importante, y él habla como historia de la salvación. ¿Y qué es la historia? Sino un camino. Vamos a mirar qué elementos nos da Jesús para seguirlo en este camino. En este camino hay varias situaciones. En el camino Jesús cuenta parábolas, Jesús encuentra a quien lo acoja, Jesús encuentra a quien lo rechace, Jesús hace milagros, Jesús les enseña a los discípulos, Jesús los vuelve a enviar. Vamos a mirar lentamente algunos de estos elementos. El primero, que está en el capítulo 9, es que Jesús sale de su tierra y va hacia Jerusalén, va bajando hacia el sur, desde Galilea hasta Jerusalén hay que pasar por Samaria. Y lo primero que Jesús encuentra es que no lo reciben, porque en el versículo 51 del capítulo 9, Jesús manda a uno de sus apóstoles, de sus discípulos, a que le busquen hospedaje en una ciudad de Samaria, y no lo encuentran. Le cierran las puertas, seguramente por ser judío. Como ustedes bien saben, los samaritanos y los judíos no se querían, mantenían en choques constantes y frecuentes. Y los discípulos, empieza Jesús a enseñarle a los discípulos a partir de esto. Lo primero que le dicen los discípulos es: Señor, ¿quieres que mandemos que baje el fuego del cielo y los consuma? Está en el versículo 54. Y la respuesta de Jesús es más bonita en el versículo 55 del capítulo 9. Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro lugar. Es un camino de paciencia, es un camino de humildad. No esperar que todos me corran y que todos me sirvan, entonces como yo voy a la iglesia soy mejor que los otros. No, es un camino que nos va a tener
momentos bonitos, pero también momentos tristes. Y Jesús va enseñándoles esas situaciones. Después de esto, Jesús da unas condiciones para ser discípulo, que están en el capítulo 9, versículo 57 hasta el 62, hasta el final del capítulo 9. Sobre esto voy a dejar una pequeña tarea ahorita, mirar a ver. Y después Jesús en el capítulo 10 envía a los discípulos a una misión. En Galilea envió a los apóstoles, llamó a los 2 apóstoles y les dio una misión y los envió. En esta envía a 72 discípulos. Y es muy bonito, porque vamos a ver que lo que le dice a los 72 discípulos es muy similar a lo que les dice a los apóstoles. El capítulo 10 entonces, en la primera parte hasta el versículo 16, va a tener las características de ese envío discipular. El que está con Jesús, a ratos tiene que dejarlo para ir a hacer la misión. Y esto es bonito, y esto es un llamado, porque muchas personas se quedan sentadas mirando a Jesús y no son capaces de salir a mirar a los hermanos. Seguir a Jesús significa a veces desprenderse de Él para reconocerle en el rostro del que sufre. Después de que Jesús los envía, ellos se van a hacer misión, ellos se van, pues regresan. Y hay algo bonito, y es que regresan felices. Ellos se van a hacer el envío misionero, se van a hacer su misión, pero en el mismo Evangelio de San Lucas se nos cuenta cómo regresan felices. Tengan en cuenta esta imagen, ir y volver, salir y llegar. Todo eso es posible gracias a los caminos. Y en este fragmento en el que ellos regresan felices, en el versículo 17 del capítulo 10, hay una frase que a mí me impacta mucho y siempre me ha parecido muy bonita. El versículo 21, después de que ellos llegan contentos a contarle a Jesús todo lo que han hecho, a contarle sus hazañas, cómo sacaron demonios, cómo curaron enfermos, después de todo eso, Jesús dice esta frase lleno del Espíritu Santo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Una frase que a mí siempre me ha causado gran admiración. Jesús admite que a Él solo lo pueden conocer los humildes y los sencillos de corazón. Vemos entonces cómo, después de que Jesús alaba al Padre porque le daba a conocer su misterio de salvación a los humildes, se cuenta una parábola muy bonita, la parábola del buen samaritano. Volviendo al tema de la acción. Construir el reino de Dios es construir la acción. De esta parábola vamos a encargarnos después porque nos da muy bonitos elementos para nuestro camino discipular. En este camino, Jesús se encuentra entonces con personas que también lo acogen. Marta y María, todos conocemos esa escena. En el capítulo 38, en el versículo 38 del capítulo 10, un par de mujeres, una se queda con la mejor parte, la otra se angustia por las cosas banales. María se sienta a los pies del maestro a escucharlo, Marta se afana del oficio del hogar y Jesús la reprende con cariño, ¿sí? Diciéndole en el versículo 41 del capítulo 10, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuántas veces en nuestro caminar diario, en nuestro caminar de la vida, nos estresamos, nos dejamos absorber de cosas, nos dejamos angustiar y nos vamos desviando del seguimiento, ¿sí? Porque si es un camino
Jesús va por delante, nosotros tenemos que ir detrás. Muchas veces esas angustias, esos afanes, esas tareas nos van desviando por otros caminos. Y Jesús sigue, y lo dejamos que siga solo. Esta experiencia de Marta y María nos da buenos elementos de cómo escoger la mejor parte. La mejor parte la escogió María, y es sentarse a los pies del Maestro, a los pies del Maestro. Es en este mismo camino en el que Jesús enseña a orar. El capítulo 11 es el Padre Nuestro, inicia con el Padre Nuestro. Un seguimiento de discípulo debe ir acompañado de una fuerza en la oración. Yo reconozco a Jesús cuando oro. Yo reconozco su poder cuando entro en comunión con Él. Pero, como dijo Jesús, el Padre le da a conocer esto a los pequeños. Te alabo, Padre, porque le da a conocer esto a los pequeños. Entonces, tenemos que comunicarnos con el Padre. Para conocer a Jesús, hay que comunicarnos con el Padre, porque el Padre es quien nos lo muestra. Y por esa razón, en el capítulo 11, versículo 1 y siguientes, Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Dice así: Jesús dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Después de esa experiencia íntima con el Padre, reconocer a Jesús va a ser más fácil. Pero seguir el camino cristiano sin la fuerza de la oración no va a ser posible. Se nos va a hacer difícil y nos vamos a poder desviar fácilmente. Es bonita la experiencia de Dios como Padre, y muchos creen que esto es nuevo, pero no. En el Antiguo Testamento varios profetas, Isaías, Oseas, muestran a Dios, al Dios de Israel, como un Padre que ama a su pueblo, que ama a sus hijos. La experiencia de discipulado adquiere entonces con la oración del Padre Nuestro un tono de fraternidad, de hermandad, porque yo que soy discípulo y reconozco que es mi Padre, ustedes que son discípulos y reconocen que es su Padre también, nos convertimos en una experiencia de hermanos, en una experiencia fraterna. Por eso el cristianismo se convierte en un camino de familia, en un camino que se recorre junto al otro, en un camino de comunión. Yo no puedo ir en este camino solo. Si yo quiero seguir el camino del cristianismo, si yo quiero seguir el camino de Jesús, tengo que estar con mis hermanos. Por eso Jesús inicia mandando a la misión. Esta parte del camino, Jesús inicia mandando a la misión. Vienen encuentros. En el capítulo 11, Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Jesús habla contra los hipócritas, ¿sí? Jesús encuentra gente en contra de él, ¿sí? Pero también sigue dándonos pistas de cómo ser discípulos en todo este tejemaneje. Por último, Jesús va dando pistas del reino de Dios. Siempre va dando pistas del reino de Dios. Y por eso, en el capítulo 12, habla de la prioridad del reino. Y dice así: he venido a encender fuego a la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y estoy angustiado hasta que se cumpla. Estaba hablando de su pasión. ¿Les parece que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino más bien división, porque de ahora en adelante estarán divididos los 5 miembros de una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo contra la madre contra la hija,
la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Frase curiosa, porque ahorita acabo de decir que el cristianismo es un camino de fraternidad. Sí, pero el cristianismo es un camino de elección radical. Jesús, cuando llama a Pedro y cuando llama a Leví, cuando llama a Santiago y a Juan, ellos dicen de inmediato, lo dejaron todo para seguirlo. El cristianismo es un camino de elección radical. Y el que no esté dispuesto a tomar esa elección estará condenado a quedarse atrás. Y esa va a ser la división de la que habla Jesús. ¿Sí? Algo parecido dice cuando inicia con las condiciones para ser discípulos de Jesús, en el capítulo 9. Habla de cosas parecidas, unas exigencias radicales. El camino del cristianismo es muy bonito, el camino del discipulado es muy bonito. Se vive en comunidad, no lo vivo solo porque lo vivo con el amor, con la caridad, con la compasión. Pero es un camino radical. Cuando empiezo a seguirlo no puedo irme hacia atrás. Y en ese camino mucha gente se va quedando o se va desviando. Y esas son las divisiones, porque se van desviando y no se quieren ir solos, se quieren ir conmigo. Me quieren arrastrar. Ustedes piensen a quién deben unirse para seguir en el camino y a quiénes deben dejar que los quieren arrastrar. Uno ayuda, uno coge al que se quiere ir, pero el mismo Jesús dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El discípulo de Jesús toma el camino que es, el camino recto, y no se va por los desechos, y no se va por las variantes, y no se va por los atajos. Por esa razón él habla de la puerta angosta. De la puerta angosta, él dice que al final habrá una puerta angosta. Después empieza a hablar en parábolas, y pone una muy bonita, el de la sal, es muy cortica, en el capítulo 14, dice, buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada, y a la tierra se bota. El mismo Jesús dice. Esta es una exigencia, tenemos que conservar nuestro sabor. Fácilmente lo podemos perder. Este mundo nos quiere desviar del camino. Y en todos estos capítulos, Lucas lo que pone es una clave de discipulado en camino. ¿Con quién voy caminando? Con Jesús de Nazaret. ¿Con quién voy? Con Jesús. A mi lado, ¿quiénes van? Mis hermanos que quieren seguir a Jesús. Y los que no quieren seguir a Jesús se van yendo por los caminos más anchos, Es un reto entonces, pero el caminar junto a Jesús vale la pena. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacerlo? La tarea que les voy a dejar para esta semana, ¿cuál es? Vamos a leer el capítulo 10, versículo del 1 al 16. Capítulo 10, versículos del 1 al 16. Y lo vamos a comparar con el envío que Jesús hace a los apóstoles. La tarea entonces va a ser la siguiente. Vamos a leer el capítulo 10, versículo del 1 al 16, que es el envío de los discípulos a hacer misión. Y vamos a leer el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Vamos a leer los dos capítulos. Y ustedes van a detectar o van a descubrir en qué se parece la misión del discípulo
y en qué se parece la misión del apóstol.